Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a otra clase nuevamente del área de taquigrafía. Hoy vamos a seguir con lo que habíamos empezado hace 2 semanas de circulitos, ¿sí? Ya vimos circulito inicial. La semana pasada estuvimos hablando acerca del circulito final. Y en el aula ustedes tienen la actividad número 15, que se trata justamente de palabras y actividades con circulito final. Recuerden que habíamos dicho que, al igual que el circulito inicial, el circulito final se coloca a la derecha de los rasgos verticales y oblicuos, de los rectos verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R vocal, ¿se acuerdan? Y también que va en la concavidad de los curvos, ¿sí? Esto también, entonces, tanto el circulito inicial como el circulito final se colocan de esa forma. Y como su nombre lo indica, el circulito inicial, cuando tenemos palabras al comienzo, y habíamos dicho que el circulito, ¿sí? Tiene la vocal que acompaña es la que nos indica la posición, pero el rasgo que la contiene, el rasgo siguiente, es donde va a estar representada la posición, ¿sí? Recuerdan que habíamos hecho ejemplos como sapo, con circulito inicial, que corresponde escribirlo en primera posición, ¿sí? Y bueno, después teníamos también con el circulito final, que vimos que corresponden a sílabas mixtas. ¿Se acuerdan que las sílabas mixtas son aquellas que tienen consonante y en el medio pueden tener una o dos vocales y seguidamente otra consonante? Como por ejemplo sin, más, por ejemplo, que tiene que ver con circulito, 100, son ejemplos de palabras mixtas, donde tenemos una o dos vocales en el medio de las consonantes. Fíjense que para el circulito final habíamos dado ejemplos como juez, que termina en Z, y también colocamos circulito final. Habíamos visto días, dos, tos, ¿se acuerdan? Y también dijimos que el circulito final tiene sus variantes, ¿sí? Que puede ser que cuando la palabra termine en vocal, entonces representamos con un escape fino, eso nos indica que la palabra termina con una vocal, ese vocal. Y si termina con dos vocales, entonces el escape es grueso, ¿sí? Y que teníamos el circulito entrelazado cuando tenemos palabras que tienen ese vocal, ¿sí? Hacemos como dos circulitos entrelazados, que terminan también con un escape fino al final. Esos ejemplos habíamos visto la semana pasada, así que ahora... Pero antes de empezar con nuestra actividad número 15, nos había llegado una consulta, una duda de una alumna a través del correo acerca de la actividad número 14 que ya habíamos visto. Norma querió, puede ser, si está presente en la clase y se quiere sacar las dudas acerca de la actividad número 14 que nos dijo eso en el mail, entonces le vamos a habilitar el uso de la palabra para que ella pueda hacer su consulta o que se pueda sacar la duda que tenga. Entonces, Norma, no sé si querés hablar o seguimos con la actividad número 15. Parece que no. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien tuvo algún inconveniente al hacer la actividad número 14 del circulito inicial? ¿O pasamos directamente a la actividad número 15, donde tenemos circulito final? Ustedes
dirán, ¿por qué nosotros decimos circulito? Y no es por querer decirlo en diminutivo, sino que justamente vamos a ver que tenemos circulito o círculo pequeño se llama. Después vamos a dar nosotros círculo o círculo mayor y posteriormente vamos a dar círculo máximo. Entonces, por eso esa diferenciación de circulito o círculo pequeño, que es lo que estamos viendo ahora. Necesitamos que ustedes se saquen todas las dudas acerca del circulito inicial y final, porque vamos a entrar la semana que viene, ya Dios mediante, en circulito medial, donde nos vamos a encontrar con un montón de reglas, ¿sí?, que tiene el circulito medial, donde vamos a tardar un poco más y donde nos vamos a enfocar y nos va a llevar más tiempo. Acá me dice Norma que no le andaba su micrófono, una de sus dudas era la palabra sauce. Bien. Sauce. Sí. Tenemos entonces, vamos a ver si podemos hacerlo con la camarita. ¿Sí? Habíamos dicho que en este caso utilizamos el circulito inicial, ¿no es cierto? Que sería S vocal A. Y después tenemos vocal S vocal, ¿sí? Entonces en este rasgo, en el rasgo vocal S vocal, es donde vamos a dibujar el circulito. ¿Y cuál nos va a indicar la posición? La vocal A. Entonces vamos a hacer en primera posición. Y sauce vamos a escribir así. Circulito, yo lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan ver. Y en primera posición, ¿por qué? Porque el rasgo vocal S sabemos que es grueso, curvo, grueso, ¿sí? Entonces, sauce voy a escribir en primera posición, ¿lo ven? Primero el circulito y le sigue el rasgo vocal S vocal, ¿sí? De esa forma escribimos la palabra sauce. Dice, si pueden volver a mostrar el trazo del doble circulito, ¿sí? Circulitos entrelazados. Circulitos entrelazados, ¿sí? ¿Cómo no? Por ejemplo, en la palabra aparecía. Aparecía es con escape grueso. Vamos con oscureciese. Oscureciese. Fíjense que acá tenemos que termina en S vocal, ¿sí? Para nosotros tenemos que saber que puede ser con la S o que puede ser con la Z, puede ser que termine con la C seguida de la E o de la I. Suena como S vocal. ¿Y cómo voy a hacer oscureciese? En tercera posición, acá tengo la sílaba inversa, vocal S, que sabemos que es fina y voy a hacerlo grande también para que lo puedan ver. Fino, en tercera posición, os. Fino, Q, deciese, acuérdense de abajo hacia arriba, arriba el primer circulito y seguido el siguiente circulito entrelazado. ¿Sí? Lo hacemos de nuevo. Oscureciese. ¿Sí? Fíjense cómo queda el circulito. Son dos circulitos y terminan con un escape. Con un escape fino. Después ¿Sí? puede ser la palabra pisase. Pisase también
Vamos Para a hacer otro ejemplo. Sí, vamos a hacer ejemplos como vimos la semana pasada. Por ejemplo, si yo escribo tos, si Sí. escribo tose, si escribo tosía, tosía, y si escribo tosiese. ¿Sí? Vamos a dibujar entonces. Tos, sabemos que tenemos una sílaba mixta, tenemos consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Sílaba mixta. En tercera posición. Rasgo recto, fino, y lo hago así. Tos. Fino. Me cuesta un poco con el marcador. Ustedes ya saben que no es lo mismo que el lápiz. Tose. ¿Cómo voy a escribir tose? También en tercera posición, pero con el escape fino. ¿Lo pueden ver? Tose. Tosía en tercera posición y el escape va a ser grueso. ¿Sí? El escape es grueso. ¿Por qué? Porque es una S con dos vocales. Claro. Por eso es un escape grueso. Eso a mí me indica, cuando termina con dos vocales, escape grueso. Cuando termina con una sola vocal, escape fino. Cuando termina con S solamente, circulito cerrado. Y acá viene circulito entrelazado. ¿Cómo lo voy a hacer? Tosiese. ¿Lo ven? Acuérdense que el circulito tiene su medida, su uniformidad. Ustedes no dibujen el círculo gigante, no hagan, por ejemplo, como yo les muestro acá, una cosa gigantesca en su cuaderno. ¿Por qué? Porque tiene que ser circulito, porque después cuando demos círculo mayor o círculo máximo, ahí sí va a ser, fíjense que el círculo mayor tiene el doble de diámetro que el circulito. Y el círculo máximo tiene el triple. Entonces, por eso es muy importante que ustedes el circulito lo hagan como corresponde, chiquitito, de un diámetro nada más, ¿sí? En la R, habíamos dicho, en la vocal R. Entonces, tengan en cuenta eso. Que lo mismo pasa con las vocales son chiquititas, son de 1 milímetro nada más. Para hacerle, Amelia, para que ellos entiendan el tema de el tamaño que siempre nosotros reiteramos, podemos hacerle un ejemplo, ya que estamos, de, por ejemplo, la palabra cita, que es un circulito inicial, circulito inicial, cita. Fíjense que acá me indica la I que va en qué posición, en segunda, pero este es el rasgo donde va a estar representado mi circulito. El circulito sí, ¿entienden? Entonces, va a tocar el renglón por la I y yo lo voy a representar con el rasgo T vocal. Y cita voy a escribir tocando el renglón, ¿sí? Rasgo recto fino. Ahí está. Ustedes se dan cuenta que se hace un dibujo del circulito no muy grande, como les decía recién Amelia. ¿Por qué? Porque más adelante, yo solamente quiero que ustedes vean la diferencia, porque más adelante vamos a dar el círculo, que es un poco más grande. Y vamos a tener, por ejemplo, la palabra cesto. Mira, Amelia acá, cesto. Cesto, y ahí el circulito, con cesto, sí, el circulito es un poco más grande. Es solamente para que ustedes vean la diferencia. Cesto. ¿Vieron? Es más grande, ese ya es un círculo.
Por eso nosotros insistimos en el tamaño del circulito. ¿Ven la diferencia? Este tiene un diámetro, este tiene el doble. Y después tenemos como les decía, que vamos a dar después, del círculo máximo. Fíjense que acá este representa ese vocal. Acá tenemos ese vocal S. Y después vamos a dar el comienzo de... Así vamos a dar después, fíjense. Entonces, por eso es importante el hecho de la uniformidad de los circulitos. Dice... Buenos Aires. Buenos Aires es una abreviatura, Buenos Aires. ¿sí? Buenos Aires. Este ejemplo que le dimos recién con el tema del circulito y del círculo es solamente para que ustedes vean la importancia del tamaño, ¿sí? Todavía no vamos a dar círculo. Fíjense, nada más que para que se fijen. Sí, sí. Bueno. Fíjense que Buenos Aires, esta es la B larga y es grueso, y esta es la R vocal y es fino. No se nota mucho. En tercero. Fíjense, bueno, pues. Sería como leer Buenos Aires. Sí. Ahí, en ese rasgo así, yo leo Buenos Aires. Pero como es una abreviatura, sabemos que ahí dice Buenos Aires. Y también lleva las comillas. Ustedes tienen en el PowerPoint de la semana pasada las abreviaturas que dimos con circulito final. Ahí se ve, ahí se ve. ¿Ven? Es muy importante que incluyan todo lo que le damos de abreviaturas en su lista. Sucesivo, por ejemplo, Mariela, ahí tenemos el círculo máximo, que no quiero mezclar y empezar ya a explicar por qué, porque lo vamos a dar más adelante. Ahí fíjate que tenemos 3 S al comienzo. ¿Sí? Pero no vamos a explicar todavía eso porque lo vamos a ver después del círculo mayor, ¿sí? ¿Sabes qué pasa, Mariela? Que ahora estamos con círculo final, ¿entendés? Estamos con el círculo final. Eso ya es un círculo mayor, que es lo que yo recién le estaba comentando. Eso vamos a dar más adelante. Ahora estamos con lo que sea final. Bien. Bien. Entonces, esa es la duda que tenían vamos a ir sobre con otro abreviatura. Sí, con un último ejemplo acerca de las variantes del circulito final. Y vamos a ir con estas palabras. Lo voy a hacer acá. No sé si ustedes lo pueden ver bien, si lo pueden ver mejor que con el marcador, capaz que... Con el lápiz se ve muy bien, Amelia. Bueno, fíjense. Creo que todos ven. Vas, sabemos que vas. Sí, con el fibrón. Bueno, ya lo vamos a hacer. Bueno. Vas, fíjense que es en primera posición grueso. ¿Sí? Termina con circulito. Bueno, uno dice, perdón Amelia, perdón. Vaso con escape fino, termina con una vocal. Vacío termina con 2 vocales, entonces escape grueso. Y vaciarse, fíjense, circulito entrelazado. Yo acá lo estoy haciendo más grande para que ustedes lo puedan ver, pero fíjense cómo escribo vaciarse. ¿Sí? Con el lápiz con el lápiz es mucho mejor para trazar, obviamente. Claro. Sí, nosotras estamos acostumbrados a hacer todo con el lápiz, por ahí cuesta un poquito más con el fibrón, pero nosotras ya sabemos cuál es el rasgo fino, cuál es el rasgo grueso, que ustedes a esta altura, con todo, como ya dimos todo el alfabeto, deberían tener muy bien estudiado cuándo es fino y cuándo es grueso. Así que bueno, ahí están los distintos ejemplos del circulito final. Lo vamos a hacer para los que quieren con fibrón. Vamos a hacerlo. Vas,
Algunos les resulta más fácil la explicación con fibrón y otros con el lápiz, así que vamos a tratar de hacer de las dos maneras. Amelia es la que siempre hace el tema de los ejemplos con la camarita, porque la camarita la tenemos en el lugar donde ella está sentada. Tenemos una sola. La palabra oasis, dicen Amelia, después ya vamos a ver la actividad 15, Lizzy, ya vamos a ver. Sí, oasis. Vamos a hacerle y cuando llegue el momento vamos a explicar bien, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la O inicial, Sí. entonces dibujamos la O. Sí. ¿Sí? Dibujamos la O y después tenemos vocal, S vocal, Sí. y termina con el circulito. ¿Sí? Es un solo rasgo, Lizzy. Bueno, ya que estamos. Acuérdense que la vocal no marca posición. Sí. Las vocales no marcan posición. Son las vocales que acompañan a la consonante en la sílaba siguiente los que me indican la posición. En este caso, oasis va a ir en primera posición y lo voy a hacer la O y el rasgo grueso vocal S vocal con circulito final. Fíjense. A ver si lo puedo hacer en el papel. Tengan en cuenta, eso también, ya que estamos ahora con el tema de las correcciones, de las cosas que no interpretan bien, hay muchos que hacen los rasgos, las palabras, y hacen como que la vocal marca la posición. Nos encontramos también con eso, y no, la vocal no marca posición, la vocal inicial no marca posición. Por ejemplo, en el nombre que seguimos insistiendo, que muchos hicieron mal, Olga, hicieron la O, dibujaron la O, la vocal O en tercera posición. Y ahí siguieron con el rasgo vocal L y Ga, ¿no es cierto? Pero está mal hecho. Olga. Marcaron como que la vocal, claro, ahí, ¿viste? Claro. La O hicieron en tercera, claro, Amelia. Como que, dibujaron la O. Fíjense que hicieron así, mira. En esta palabra nosotros tenemos un rasgo que representa a la vocal L. Sabemos, mira, que así hicieron, el rasgo que representa a la vocal L es de arriba hacia abajo. Así hicieron. ¿Sí? Sí. De arriba hacia abajo. Fíjense que Olga, yo voy a escribir Ol, grueso, ¿sí? De arriba hacia abajo y Ga. Así es la forma correcta de escribir Olga. Algunos dibujaban la vocal O al comienzo, sí, al inicio, como dice, sí, Ana. Sí. ¿Sí? Hacían la O chiquitita. Hacían la O y ahí Olga. No. O si no, así, mira. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un rasgo que nos representa, que es vocal L. Claro, es el rasgo vocal L. ¿Sí? Al, el, il, ol, ul. Les digo, les cuento que muchísimos tuvieron ese error de confusión. Es una confusión, claro. O si no, por ahí escribir vocal L de abajo hacia arriba. Así. No, acuérdense, no, que vocal L es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. No. Entonces, porque fíjense cómo les quedaría si ustedes empiezan de abajo hacia arriba. Olga, acá tienen que dibujar, sí, la... También muchos hicieron de esa manera, no. Y es como que quedó loga. Ahí yo leo loga. Claro, porque muchos hicieron, sí, grueso esto, muchos hicieron con fino, con rasgo fino, y yo ahí leo loga. Olga, correctamente, entonces, Olga, grueso. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y no lleva vocal inicial. Bueno, eso es únicamente para que ustedes vayan viendo, cada uno sabe cómo está haciendo su estenograma, cómo lo está trazando. Entonces nosotros vamos en las clases más o menos dilucidando
los errores o las confusiones que tuvieron y que tiene la mayoría, así que para que empiecen a corregir todo eso. Sí. Acá antes de que se me pase, como decía recién Ana, fíjense, irá, la I no me marca posición, yo tengo que escribir en primera posición por la A, dibujo la I en este caso, ¿sí? Dibujo la I y la R vocal, ¿sí? Y dibujo la vocal I, en este caso sí, ¿por qué? Porque yo tengo una vocal que forma sílaba por sí misma, que en este caso es la I, ira. Entonces acá yo represento la vocal, pero acá, como no, como les decíamos, que ya tiene un rasgo identificativo, digamos, ya sabemos que vocal L tiene su rasgo propio. Nos pregunta Joana, profe, el nudo entrelazado, ¿tiene su posición de qué lado siempre se dibuja? Acuérdense que lo que les decimos que las posiciones de los circulitos, a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales, en la R también, y en los curvos en su concavidad. Entonces, donde termina si es un rasgo recto, vertical o oblicuo, a la derecha. Ahí es el primer circulito. Y después hago entrelazado el siguiente circulito. Si es un rasgo horizontal, y va a ser arriba. Y ahí se entrelazan de nuevo los dos circulitos. Y si es un rasgo R, acuérdense, arriba. Hacia arriba a la izquierda. Hacia arriba. A la izquierda. Por eso que en la clase anterior les decíamos, Joana, que tengan en cuenta dónde, según el rasgo que corresponda, dónde va dibujado el circulito. Tengan muy en cuenta los conceptos. Entonces, para que no se les sea difícil después y dibujen, por ejemplo, un circulito donde no corresponde, por ejemplo, en un rasgo recto, a la izquierda, por ejemplo, la palabra tos, como hacía hoy Amelia el ejemplo, el circulito va a la derecha, y más de uno por ahí va a querer hacer a la izquierda. Entonces tengan presente los conceptos, ¿sí, Joana? Bueno, y acá Axel pregunta, dice, profe, el adverbio muy, ¿cómo se escribe? Fíjense que muy es la M vocal, que sabemos que es fina, es un rasgo curvo fino. Y muy, en este caso no dibujamos la I, porque es una abreviatura. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a dibujar, íbamos a trazar en tercera posición cortando el renglón, que es un rasgo curvo fino, ¿se acuerdan? Y que no íbamos a dibujar tampoco la vocal por ser abreviatura. ¿Recuerdan? Entonces fue muy... Claro. Son abreviaturas. Estos son rasgos finos. No se confundan, son rasgos finos. Entonces, miren, a ver con el lápiz acá, si podemos hacerlo. Muy es mu nada más. ¿Sí? Debajo del renglón. Y fue también en tercera posición, pero corta el renglón. Esas son abreviaturas que ustedes tienen que tener incluidas en su lista de abreviaturas y usarlas. Como por ejemplo, alá, para la, en qué. Ahora tenemos en que sé. Utilicen las abreviaturas porque eso después en los dictados les va a facilitar muchísimo la escritura. Claro, porque también tengan en cuenta que si ustedes no usan las abreviaturas, eso es un error, eso es considerado error. Por eso, tengan en cuenta un poco las cosas que por ahí nosotros les insistimos, para que tengan en cuenta, porque por algo están las abreviaturas. Uno, por el tema de la velocidad más adelante, y hay que utilizarlas, ¿sí? La semana pasada dimos las abreviaturas de circulitos finales.
Así que también miren por ahí cuando tengan palabras con I, utilicen las abreviaturas. Bien, acá estoy anotando algunas palabras con las que también hubo por ahí Sí. confusión. O sea, Axel, tendrías que repasar la parte de circulito final. Esas son tus dudas. Entonces, la parte de circulito final en los PowerPoint que nosotros habíamos dado en la parte de, perdón, de vocales, no, el circulito de vocales, ahí tendrías que leer una y otra vez y también ahí vas a tener otra alternativa para disipar tu duda. Bien. Fíjense que las palabras hay y ahí son unión de vocales, como habíamos visto, y nos vamos a encontrar con estas palabras que son hay y hoy son las que más se usan. ¿Cómo vamos a trazar? De esta forma, la vocal A con la vocal I. ¿Sí? Hay. Hoy, ¿cómo lo voy a hacer? De esta forma. La O con la I. ¿Sí? Oía, lo voy a hacer tocando el renglón, la I y la A. Sí. Oía, oía, fíjense. Y huía, que es lo mismo, porque nosotros en nuestro alfabeto no utilizamos la H, no tenemos en cuenta la H, entonces huía, voy a hacer la U, la I y la A. ¿Sí? Estas cositas, por ejemplo, es importante que ustedes lo tengan en su cuadernito. Entonces, Joana, ya vamos a hacer ese ejemplo, Joana. Ella quiere que dibujes la forma en que se traza el circulito, pero vamos a terminar esto, Joana, y ya vamos a ver eso. Vamos a hacer entonces, como ejemplo, revisarse. Y ahí vamos a ver. Lo voy a hacer con lápiz y lo voy a hacer con fibrón. A ver cómo se... Fíjense que la palabra revisarse va en segunda posición y acá tengo ese vocal, ese vocal. Cuando yo en una palabra tengo que finaliza de esta forma, acuérdense el circulito entrelazado, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? En segunda posición, de abajo hacia arriba, R vocal. Voy a hacerlo grande para que ustedes lo puedan ver. Ustedes no lo hagan así tan grande, ¿no? Re, vi, ¿sí? En la concavidad, el primer circulito y luego el segundo circulito, ¿sí? Re, vi, sa, se. ¿Lo ven? Comenzamos con el circulito final sa, Joana, seguimos con C y termina con un pequeño escape. Son dos circulitos. Sa, fino, se. este es fino, este es grueso. El circulito en la concavidad. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Cuando se acostumbren y cuando practiquen les va a salir con muchísima facilidad. Es cuestión de practicar nada más. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí vamos a ir a la actividad número 15, que ya se nos va la hora. Y bueno, vamos a mirar y a ver cómo se escriben las palabras con circulito final. ¿Sí? Fíjense que tenemos estos ejemplos. Pez, que termina en Z. Tenemos una sílaba mixta ahí. Es en segunda posición, toca el renglón, fíjense. Y representamos la S final en el primer ejemplo, en el rasgo pez. Ahí no hay duda, tenemos el rasgo oblicuo fino. Sabemos que es en segunda posición, ¿no es cierto? Vamos con la segunda palabra, posee, termina como con dos vocales. Entonces corresponde hacer el engrosamiento del escape. ¿Lo ven? En tercera posición. ¿Se entiende? Fieras, ahí tenemos en segunda posición, ¿sí? Con el circulito final.
que si dijera fiera, no dibujamos el circulito, tenemos la palabra fiera, pero como lleva ese final, se dibuja el circulito final. Ahí en la palabra posee, para que más adelante no tengan errores, fíjense que son dos vocales iguales, pero son dos vocales. Porque si ahí yo tengo la palabra pose, terminaría solo en un circulito cerrado, en tercera posición. Pero son dos vocales iguales, pero son dos. Entonces va con un circulito con escape grueso. Bien. En nuboso, ahí termina con una vocal, entonces el escape es fino y la palabra, toda la palabra va en tercera posición. ¿Por qué? Vamos a volver a reiterar. Porque el rasgo N vocal es un rasgo horizontal. Y cuando está acompañada de la O o de la U, se escribe debajo del renglón, ¿sí? Entonces, nuboso, terminamos con el escape final fino. Es un rasgo oblicuo, tanto así también las palabras que son, los rasgos, perdón, que son horizontales. Van en tercera posición, van debajo del renglón. Claro, siempre que estén acompañadas por las vocales O, U, que ustedes ya saben eso. Claro, porque ahí es el ejemplo que nosotros también le habíamos dado. Por ejemplo, muchos, la palabra, en este caso, posee, podrían hacer debajo del renglón, y así está mal. Solamente los rasgos que son oblicuos y horizontales van debajo del renglón en tercera posición. Cortan, digamos. Cortan, los otros cortan, sí, sí. Bien, tenemos ejemplo reyes en segunda posición, fíjense ahí tenemos el rasgo Y vocal, curvo, fino, termina con circulito. Oasis era el ejemplo que habíamos dado que preguntaba hoy uno de sus compañeros, ¿sí? Fíjense cómo lo hacemos en primera posición y termina en circulito, termina con S. Fineza en segunda posición, ahí tenemos dos rasgos curvos finos, ¿sí? Para los que no lo pudieron hacer, vayan completando y entonces pueden tener realmente la escritura correcta y pueden después practicar, porque no es hacerlo una sola vez. Traten de estas palabras, de dibujarlas 3, 4 renglones, ¿sí? Y esa es la forma de practicar, de que ustedes repitiéndose les va a quedar mejor. Entonces, no escriban solamente una vez como lo ven acá, escriban muchas veces. Por ejemplo, la palabra oasis. Si más de uno hizo de otra manera, hagan de la forma correcta, pongan oasis en sus cuadernos y hagan de la forma correcta, pero por lo menos 3 o 4 renglones. Tómense ese trabajito para que después no tengan dudas. Sí, práctica, chicos. Bocio. Tenemos en tercera posición, como termina con dos vocales, va el escape engrosado. Y fíjense que ahí tenemos la C de casa, y que suena como S también. ¿Lo ven? Es importantísimo que ustedes se le dicta, por ejemplo, la palabra bocio y no saben si va con S o con C, que busquen, que consulten, a ver cómo se escribe, porque si no cuenta como error. Ustedes en los documentos que hagan como taquígrafos no tienen que tener errores de ortografía, no les deben faltar las tildes, ¿sí? No, tiene que haber concordancia, si una palabra está en plural también tiene que tener, como lo ven siempre en la clase con las profe Luz y Alba, si un sustantivo está en plural y el adjetivo también va a ir con ese final, ¿sí? Entonces es importante que vean ustedes y que sepan cómo se escribe, y si no saben busquemos, averigüemos. Terraza. En segunda posición, también vocal final, escape fino. En segunda posición, lo ven ahí, la T
fina, y la R de abajo hacia arriba. Pureza, fíjense que corta el renglón en tercera posición. Seres, se escribe igual que señores, que la abreviatura señores, ¿lo ven? Claro. Lo que pasa, mismo. sí, en el contexto de un texto, una oración o de lo que viene hablando el orador, cuando ustedes se encuentren con esta palabra, seres, por ejemplo, los seres humanos, pónganle los seres, y ustedes van a saber que ahí es seres, ¿eh? Pero si es señores, por ejemplo, los señores en este recinto, y ahí ustedes van a saber que ese rasgo que está escrito de la misma manera es señores. Bien. Fíjense, acá tenemos añoso. Añoso dibujamos la vocal A, pero lo representamos en tercera posición porque la vocal A no me indica la posición, ¿sí? Es la O que sigue a la ñ la que me lo indica. Entonces corta el renglón y termina con vocal, con escape final fino. Añoso. Servicio, termina con dos vocales, escape grueso. Ahí tenemos, acuérdense, el circulito inicial y final tenemos ahí. En ser, sar, ser, sir, sor, sur, acuérdense del rasgo vocal R, que es fino, de arriba hacia abajo, ¿sí? Es ar, er, ir, or, ur. No se confundan con ra, re, rir, oru, que también hay confusión ahí en esos rasgos. Exactamente. Aducía, escape grueso, ciencia, escape grueso, polos, termina con S, circulito, buzo, escape fino, tules, circulito en tercera posición, buzo, tules, moroso, también en tercera posición, quicio, toca el renglón, ahí tenemos una palabra en segunda posición con escape final grueso, coraza en tercera posición y con escape final fino, delicia en segunda posición con escape final grueso, hermoso, ahí es como le decíamos, vocal R, fíjense en segunda posición, juegos en tercera posición con circulito final. En surfe tenemos circulito inicial y circulito final, ¿sí? En tercera posición. Fíjense cómo se escribe. Sur, y seguido en la concavidad el circulito final con un pequeño escape fino, ¿sí? En la palabra pues tenemos al lado de surce, tenemos el rasgo U en tercera posición, obviamos ahí la E, y hacemos como si fuera que dice pus, pero ahí dice pues. Bien, estoy bien. Después tenemos ahí en auspicioso, ahí teníamos el ejemplo que le habíamos dado anteriormente, dibujamos en la vocal A, y ahí hacemos el rasgo us, que es el que nos marca la posición en tercera. ¿Se acuerdan del rasgo as, es, is, os, us? En este caso es us, entonces hacemos a, us, y ahí tenemos los circulitos entrelazados. A, us, vicioso. ¿Ven cómo se traza ese rasgo? Después tenemos gasa en primera posición, termina con una vocal, por lo tanto lleva el escape fino. Después tenemos abajo comicio, que nos encontramos también que es una S con dos vocales. ¿Ven la diferencia de cuando es con una vocal y cuando es con dos vocales? No cambia el tamaño del circulito, sí el grosor del escape. Después tenemos sacarosa. Sacarosa. Ahí tenemos un circulito inicial y final. Acuérdense que el circulito inicial me marca la posición donde va el rasgo que sigue. Después tenemos seguros.
Vieron que ahí en la palabra seguros no está en tercera, está en segunda posición. ¿Por qué? Porque el circulito inicial C es el que me marca la posición. ¿Me entienden? Seguros. Después tenemos lluvioso. ¿Se dan cuenta cómo están dibujados los rasgos? Que todos tienen más o menos el mismo dibujo, en este ejemplo, el mismo dibujo. Lluvioso, por ejemplo, no tiene la unión de yu con el rasgo vi no tiene un gancho. Eso es lo que tienen que tratar de no hacer un gancho en la unión de dos vocales curvas. Lluvioso. Después tenemos la palabra sílex. Sílex también son dos, circulito inicial y circulito final, en segunda posición. Acá también tenemos en la palabra semillas un circulito inicial y un circulito final, y son uniones de dos rasgos curvos, uno fino y el otro grueso, no marco gancho en la unión. Después lo mismo en viveza. ¿Vieron ahí en viveza? Tenemos dos rasgos gruesos. Y termina con un circulito final que tiene una vocal final, sa. Por lo tanto va con un escape fino. Y después seguimos con la palabra ficticio. Dibujamos ahí fi, obviamos la C porque ya saben lo de la regla, la C no la podemos dibujar. Ficticio. Y ahí termina con una S y dos vocales, entonces la engrosamos. ¿Mm? Bien. Antes de pasar a los otros ejemplos, yo quiero hacerle acá mostrarles cómo escribimos estas palabras. Fíjense que tenemos asocia, asase, isase, osase, usase, hiciese, que son palabras que por ahí nos confunden, que dudamos, a ver cómo las dibujamos cuando nos encontramos con este tipo de palabras. ¿Sí? Y acá tenemos vocal, S vocal, ¿sí? Y acá tenemos circulito y tenemos que termina con vocal. Entonces, ¿cómo voy a dibujar? En primera posición, porque acuérdense que en vocal, ese vocal, esta vocal es la que a mí me indica posición, ¿sí? La primera vocal es la que a mí me indica posición. Sí. Entonces, esta palabra completa va en primera. Y voy a hacer, acá dice aso, ahí ya dice aso, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Aso. Dibujo el circulito en la concavidad y tiene un escape fino, ¿sí? Que lo voy a dibujar acá con el lápiz para ver si lo pueden ver mejor. Y hago rasgo grueso, curvo, en primera posición, circulito, y como termina con una vocal, el pequeño escape. Y la posición la marca la vocal A. No se confundan, alumnos, cuando tienen este rasgo y lo marcan en otra posición, porque están las abreviaturas, esa, ese, eso. Esas tres abreviaturas únicamente las hacemos con la posición de la, que no es igual a esta. Es la diferencia que le estamos haciendo con el rasgo. Fíjense que hay alumnos inteligentes que tenemos. Asocia va con escape grueso, obviamente, porque sí. Tenemos que termina con dos vocales. Con dos vocales. Sí, señor. Asocia, sí. Escape grueso, ¿sí? Escape grueso. Bien, yo acá como... Ahí el rasgo aso no la hago en tercera. Eso es lo que le estoy tratando de hacer ver. El rasgo aso, en este caso, la que me indica la posición es la A.
Acá sí va a terminar con un escape grueso, fíjense, porque termina con una sola vocal. Y también va en primera posición. ¿Sí? Fíjense que tiene la misma estructura, el mismo dibujo que asocia. Y son dos palabras diferentes, son dos cosas que significan totalmente cosas distintas. Acá con escape fino y acá con escape grueso. Por eso es que yo quería que ustedes vean la diferencia, ¿sí? En asase, asocia, con escape grueso y acá con escape fino. ¿Sí? ¿Lo pueden notar? Termina con una sola vocal, entonces lleva un escape fino. Y se dibuja el rasgo asa. ¿Ven? ¿Y qué voy a tener en cuenta para la posición? La vocal La A. vocal. Y en este caso va a ir en segunda. ¿Por Sí. qué? Porque comienza con la I. Y va a ser exactamente lo mismo. Y también va a tener un escape final fino. Isase. Isase. ¿Cuál es la diferencia ahí? La posición. La posición en estos rasgos la marca la primer vocal. No se confunda, les repito, no se confundan con las abreviaturas esa, ese, eso. Fíjense que acá tenemos vocal, ese vocal. Estamos trabajando con el rasgo vocal, ese vocal, que sabemos que es curvo y es grueso. ¿Sí? Vamos a hacer osase. Osase, ¿con qué vocal comienza? Con la O. Entonces va a estar en tercera posición. Y va a tener un escape fino, porque termina con una vocal. Y usase es lo mismo, también en tercera posición. Voy a escribir osase y usase de la misma forma. Los dos se escriben iguales. ¿Sí? También significan cosas totalmente diferentes y el contexto de la oración es lo que me va a dar a mí. ¿Qué palabra es la que corresponde? Exactamente. Osase y usase. Y en hiciese, ustedes ya saben, ya lo hemos hecho esta palabra, también escape fino, y la posición acá es... Obviamos la H, hacemos el rasgo isi en segunda posición, porque comienza con la I, y hacemos el circulito final C con escape fino. ¿Vieron las diferencias de cómo se traza cada rasgo? Según me indica la posición. Bien, esto queríamos que lo tengan anotadito para que ustedes cuando tengan dudas puedan ver y cómo tiene que ver la posición, ¿sí? Cuándo va en primera, cuándo va en segunda, cuándo va en tercera. Fíjense, primera, segunda, tercera, y son todos el mismo rasgo. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? La posición, con qué vocal comienza, y qué tengo que tener en cuenta si al final va con un escape fino o si va con un escape grueso. No, en estas palabras, algunos por ahí van a querer dibujar la vocal U, por ejemplo, y hacer el entrelazado. Y no va a estar. No, porque directamente no se puede. Así que fíjense bien. Usase, por ejemplo, no vayan a tratar de hacer la vocal U y el entrelazado sase, porque es imposible, no se puede entrelazar la vocal. No se puede. ¿Entienden? Además, ustedes fíjense dónde va la S, dónde va C, dónde va Z, dónde va H. Insisto con esto, chicos, ¿por qué? Porque tienen que saber la parte ortográfica, es muy importante. Les digo ahora esto de la palabra usase, el ejemplito que les di, porque les puede pasar como les pasó con la palabra Olga, que le insistimos, que dibujaron la O y hicieron como que la O marcaba la posición. Y no es así, es el rasgo OL. Lo mismo pasa con esta palabra usase. Hacemos el rasgo usase. El rasgo usa, asa, ese, hizo.
Bien. Bueno, vamos a seguir. Seguimos Listo. con nuestra actividad, la 15, no vamos a terminar porque es un poco larguita. Ustedes, por favor, terminen, practiquen. Más abajo tienen un dictado, una frase que hemos puesto, si Mauro nos puede mostrar. Fíjense que nos faltan estas son las oraciones. Doris no repasó el cielo raso porque el cepillo carecía de cabo. ¿Sí? Fíjense los nombres propios con las comillitas correspondientes, vean dónde van los escapes finos, los escapes gruesos. Esta actividad va a estar en el aula, Amelia, para que ellos puedan hacer su autocorrección. Exactamente, ¿verdad? Ustedes lo van a tener, entonces lo ideal sería que lo hagan solitos, claro. ¿Sí? Y después corrigen ustedes como corresponde, se autocorrigen, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de esa forma, aquellas palabras que les cuesta, pueden practicar, pueden ir viendo, pueden ir practicando varias veces, como les decimos, no una sola vez, ¿sí? Son, a ver un poquito, Mauro, ¿cuántas oraciones? Son 10 oraciones, creo, donde tenemos, son cortitas, son, fíjense, son donde tienen todo lo que sea circulito final, y en algunas partes también palabritas que comienzan con circulitos, ¿sí? Bueno, entonces, así que por favor, chicos, les insistimos, hagan la autocorrección, háganla, porque por ahí a nosotras no nos da el tiempo para hacer la corrección de todo. Entonces, ustedes hagan su autocorrección, por favor, miren, entren al aula y hagan, y practiquen lo que no entienden, ¿sí? Así es una forma de que nosotros tenemos que ir avanzando. Nos pregunta Fátima si mañana seguimos con esta, y mañana los miércoles es la actividad del área de gramática, así que van a estar la profe Lu y la profe Alba con ustedes. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana siguiente, el día lunes, y donde nosotros queremos que ustedes ya tengan fijado todo lo que sea circulito inicial y final, porque queremos empezar con circulito medial, ¿sí? Entonces, traigan todas sus dudas, vemos rapidito el lunes que viene y vemos si podemos arrancar directamente con circulito medial, ¿sí? Bien, esperamos que les haya servido las aclaraciones y la clase de hoy, y nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por seguir con nosotros, así que nos vemos la semana que viene. Chao, chicos. Gracias. Hasta la semana que viene.